En 1951, en lo más hondo de las laderas olvidadas de la Sierra del Roble, Mariela, una viuda de 42 años, escuchó un sonido que ninguna mujer debería oír estando sola. Era un llanto tenue, ahogado, como si alguien intentara sofocarlo con las manos. Provenía de entre los árboles, frágil, quebrado, imposible de ignorar. Mariela se detuvo de golpe. El manojo de leña cayó de sus brazos, esparciéndose sobre las agujas de pino del suelo. El bosque, normalmente un santuario de silencio, parecía contener la respiración. Ella estaba acostumbrada a distinguir los sonidos, el silbido del viento, el crujido leve de las ramas, los aullidos lejanos de los coyotes. Pero esto no pertenecía a la sierra. Esto era humano. Y lo humano, tan lejos de cualquier pueblo, casi siempre significaba peligro. Un nuevo golpe sonó, un puñito golpeando metal hueco, seguido por un sollozo sofocado. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la columna. Apretó los labios, respiró hondo y se internó en la maleza. Las ramas espinosas se aferraban a su falda, intentando detenerla, pero ella continuó, guiada por ese sonido desgarrador. El aire se volvió pesado, casi espeso. Un olor desagradable empezó a llenar el ambiente, óxido viejo, humedad atrapada, y el tufo inconfundible de la enfermedad. Era un aroma que solo aparece cuando la vida lucha por no apagarse. Entonces lo vio. Entre unos álamos secos, casi devorado por la hiedra, había un remolque metálico, uno de esos que los topógrafos usaban décadas atrás antes de abandonarlos como cascarones inútiles. Las láminas estaban oxidadas hasta parecer cuero desgastado. Los neumáticos, hundidos en la tierra. El lugar transmitía muerte antes de que ella siquiera tocara la puerta. El llanto venía de adentro. Sin duda. El corazón le golpeaba el pecho, avisándole que retrocediera, que volviera a la seguridad de su choza. Pero algo más fuerte que el miedo, algo que solo despierta en el instinto de una madre, la obligó a seguir. Mariela respiró hondo, empujó la vieja puerta de lámina y entró. La penumbra la envolvió primero. Luego, al acostumbrarse su vista, la escena se reveló ante ella. En el suelo, temblando por la fiebre, yacía una joven, delgadísima, pálida como las calorías. A su alrededor, sentados como 4 sombras pequeñas, estaban sus hijos, sucios, hambrientos y en un silencio antinatural para niños de su edad. «Ajé, ua», susurró la mujer, apenas un hilo de voz. Mariela le ofreció su cantimplora sin dudar, aunque sabía que el agua no resolvería lo que fuera que la estaba consumiendo. Fue entonces cuando notó algo debajo de una manta vieja, una cajita de madera, escondida deliberadamente. No debía abrirla. Algo en su interior le gritaba que no. Pero lo hizo. Lo que encontró dentro desataría una cadena de secretos, venganzas y horrores que la arrastrarían a ella y a su hijo hacia un destino que jamás imaginó. Pero Mariela aún no sabía que quienes abandonaron a esa familia, ya sabían que ella los había encontrado. El interior del remolque olía a encierro, a humedad vieja y a un miedo que podía tocarse con las manos. Mariela intentó acomodar a los niños en las mantas limpias que había traído, pero ninguno de ellos habló. Solo observaban, con ojos enormes, todo lo que ella hacía, como si esperaran un castigo invisible. Fue el mayor, un niño flaco de unos 7 años, quien finalmente abrió la boca cuando Mariela le ofreció un trozo de pan duro. No lo tomó de inmediato. Lo observó con una cautela extraña para alguien tan pequeño. «Se llama Lino», murmuró la joven enferma desde el piso, apenas consciente. «Mis hijos, ellos ya no hablan mucho». Mariela se acercó al niño y se agachó a su nivel. «No voy a hacerles daño», dijo suavemente. Lino tragó saliva. Sus dedos temblaban cuando por fin tomó el pan, como si no recordara la sensación de ser tratado con ternura. Cuando empezó a comer, apenas rozando el pan con los dientes, Mariela notó como sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó ella con cuidado. El niño bajó la mirada. Su voz salió quebrada, ronca, como si hubiera pasado días sin pronunciar palabra. «No sé», susurró. «Mamá dice que el patrón quería que estuviéramos lejos. Que aquí nadie nos encontraría». La frase cayó sobre el aire frío del remolque como una piedra. Mariela sintió un vuelco en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué los dejaría aquí? El niño tragó saliva otra vez y apretó los puños. «Hubo una pelea», dijo lentamente.
Mamá lloró mucho, y él quemó la ropa de papá, allá afuera. Señaló con un dedo delgado hacia un claro detrás del remolque. Mariela sintió que se le erizaba la piel. ¿Ropa?, preguntó. ¿Por qué la quemaría? Lino frunció el ceño, recordando algo que no quería decir. Dijo que era por la fiebre, para que no se pegara. Pero, su voz bajó aún más, la ropa tenía mucho rojo. Mucho rojo. Sangre. Mariela sintió que el remolque se hacía más pequeño, más sofocante. El niño continuó, agarrando el borde de la manta como si fuera un salvavidas. Papá no quería venir. Él discutió con el patrón. Escuché que papá sabía algo que él no quería que nadie supiera. La joven madre, entre delirios, murmuró algo ininteligible. Lino la miró con una mezcla de terror y esperanza. Desde que llegamos aquí, susurró, mamá está cada vez peor. No creo que papá vuelva por nosotros. Fue entonces cuando Mariela comprendió algo terrible. Este no era un acto de abandono por enfermedad. No era un accidente. Era un plan. Alguien había decidido que esta familia debía desaparecer. Y Mariela había llegado justo a tiempo para arruinar ese plan. Afuera, el viento sopló con una fuerza repentina, azotando la puerta del remolque. Los niños se encogieron. La joven enfermiza gimió. Un presentimiento oscuro se instaló en el pecho de Mariela. Porque si lo que Lino decía era cierto, entonces el patrón pronto regresaría a asegurarse de que el silencio continuara. Cuando Mariela salió del remolque, el aire frío de la sierra le golpeó el rostro, como una advertencia que la naturaleza misma intentaba entregar. Había escuchado suficientes historias en su vida para reconocer cuando una situación dejaba de ser miseria, y comenzaba a oler a crimen. El claro detrás del remolque era pequeño, apenas un espacio donde la hierba estaba quemada y el suelo mostraba manchas oscuras. Se inclinó lentamente, dejando que sus dedos rozaran la tierra ennegrecida. La textura era reciente, no hacía más de un día o dos que alguien había hecho fuego allí, pero lo que vio después le encogió el estómago. Entre las cenizas, aún visibles entre los trozos de tela chamuscada, había botones metálicos, deformados por el calor. Uno de ellos tenía una inscripción casi borrada. Gr. Mariela frunció el ceño. No eran iniciales de un trabajador campesino. Eran iniciales de uniforme oficial. En esas montañas, eso significaba dos posibilidades: milicia privada de algún hacendado adinerado o uno de esos guardianes voluntarios que patrullaban zonas aisladas, hombres conocidos por resolver problemas sin dejar registros. Y si uno de ellos era el dueño de esas prendas, la pregunta inevitable surgió: ¿fue el padre quien las llevaba? ¿O el patrón? Un crujido la sacó de sus pensamientos. Miró hacia el bosque. Nada. Solo ramas agitadas por el viento. Aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Regresó al remolque lo más rápido posible, tratando de no hacer ruido. Al abrir la puerta, los niños la miraron como si cada gesto suyo determinara su destino. La joven madre seguía respirando con dificultad, su piel ardiendo de fiebre. Mariela se arrodilló y le tomó la mano con cuidado. ¿Quién es el patrón?, susurró. Los ojos de la mujer, vidriosos, se movieron apenas. Intentó hablar, pero solo logró formar un nombre entrecortado. Garrido. Mariela sintió que el suelo le temblaba. Garrido. El apellido que nadie pronunciaba en voz alta en los pueblos vecinos. Un hombre con tierras que parecían no tener fin y con un temperamento capaz de apagar vidas como si apagase velas. Mariela no lo había conocido en persona, pero había escuchado historias sobre su justicia rápida. Si estaba detrás de esto, ayudar a esta familia podía costarle la propia vida. Lino, el niño, se acercó despacio. Mamá dijo, empezó, con voz baja, que él no quería que papá contara lo que escuchó en la casa grande. Mariela tragó saliva. ¿Qué escuchó tu padre? El niño bajó la mirada. Algo de un trato, de unos hombres que venían de lejos, y de un lugar donde nunca debíamos ir. El remolque volvió a crujir. Esta vez, el sonido no era del viento. Era más pesado, más humano. Mariela se levantó de inmediato, su corazón golpeando con fuerza. ¿Quién está ahí?, susurró, acercándose a la puerta. No hubo respuesta. Solo silencio. Pero un silencio demasiado intencional. Los niños se encogieron. Lino tomó a sus hermanos del brazo. La joven madre murmuró un nombre que heló a todos. Él volvió.
porque el hombre que había abandonado a esa familia en el bosque, acababa de regresar por lo que era suyo. El silencio alrededor del remolque se volvió tan denso que parecía tener peso. Mariela se quedó inmóvil junto a la puerta, conteniendo la respiración mientras afinaba el oído. No era el sonido del viento. No era un animal. Era una pisada sobre hojas secas, lenta, calculada, como si alguien midiera cada paso para no delatarse. Mariela se giró hacia los niños y llevó un dedo a sus labios. Lino asintió de inmediato, abrazando a sus hermanos más pequeños. El más pequeño comenzó a sollozar en silencio, pero Lino le tapó la boca con delicadeza. Otro paso. Luego otro. Esta vez más cerca. Mariela apretó la mandíbula y se armó de valor. Tomó una vieja pala que yacía apoyada contra una esquina del remolque, oxidada pero firme. Con movimientos lentos, apagó la pequeña lámpara de aceite que había encendido minutos antes. La oscuridad los envolvió, pero también los protegió. Un golpe suave en la puerta. No fuerte. No violento. Suave. Como si quien estuviera afuera quisiera anunciar su presencia sin asustar, o como si disfrutara de hacerlo. Sé que están ahí, dijo una voz grave, rasposa, casi ronca por el tabaco. Abran. El corazón de Mariela se detuvo por un segundo. Un hombre. Un desconocido. Y lo peor, hablaba con la seguridad de quien se siente dueño del terreno, y de lo que contiene. Mariela tragó saliva. ¿Quién es usted?, preguntó, manteniendo la voz firme aunque sus manos temblaban. Hubo un pequeño silencio. Luego, la voz volvió, más cerca. Un amigo de la familia. Solo quiero ver a la mujer y a los niños. Sé que están dentro. Lino comenzó a temblar. Mariela lo vio y algo dentro de ella se quebró. Ese no era un amigo. Los niños lo sabían. La madre lo temía. Y Mariela lo podía sentir en la forma en que su piel se erizaba. Váyase, dijo intentando sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. No tiene por qué estar aquí. Un golpe más duro sonó contra la puerta, esta vez acompañado de una risa baja, inquietante. Mujer, abre la puerta. No me hagas perder el tiempo. El patrón quiere que esto termine hoy. El patrón. Esa palabra cayó como un cuchillo entre todos los presentes. Mariela sintió que la sangre le hervía. Si era un hombre de Garrido, no había margen de negociación. No se podía huir sin un plan. No se podía pelear sin arriesgarlo todo. Pero tampoco podía entregar esos niños. Eso jamás. Afuera, las pisadas rodearon el remolque, como un depredador inspeccionando una jaula antes de atacar. Sé que encontraron la cajita, dijo el hombre con una voz casi burlona. Eso no debía pasar. Y ahora, todos los que la tocaron, deben callar. Mariela apretó la pala con fuerza, sintiendo como el miedo se transformaba, poco a poco, en una resolución feroz. Porque en cuestión de minutos, Mariela tendría que decidir entre esconderse, huir, o enfrentar al hombre que venía a borrar toda evidencia de vida. El remolque, que hacía unos minutos parecía un refugio, ahora se sentía como una caja de metal lista para convertirse en tumba. El hombre afuera caminaba despacio de un lado a otro, arrastrando las botas sobre el suelo, marcando su presencia como un animal marcando territorio. Mariela se acercó a la joven madre, que deliraba con los ojos entreabiertos. Su respiración era tan débil que parecía a punto de apagarse. Cuando Mariela le tocó la frente, un susurro escapó de sus labios resecos. No, no dejes que se los lleve. Mariela sintió un nudo en la garganta. No había sido su intención involucrarse. Ella solo quería recoger leña, regresar a casa, y seguir con la vida tranquila que había construido con su hijo después de quedar viuda. Pero ahora había 4 niños temblando en un rincón, una mujer agonizando, y un hombre afuera decidido a borrar toda evidencia de su existencia. Era imposible mirar hacia otro lado. Caminó hacia los niños. Sus ojos, grandes y llenos de un miedo silencioso, la siguieron en cada movimiento. Lino, susurró, necesito que me escuches con mucha atención. El niño asintió, tragando saliva. En un momento, cuando yo te lo diga, vas a tomar a tus hermanos y los vas a llevar por el hueco del fondo. Señaló una pequeña abertura en la chapa trasera del remolque, apenas visible. Sigue el arroyo. No te detengas. No mires atrás. ¿Entendido?
Lino abrió la boca para protestar, pero Mariela puso un dedo sobre sus labios. Voy a alcanzarlos. Pero si yo no estoy, tú sigues. Prométemelo. El niño cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, una determinación adulta brillaba en ellos. Lo prometo. Afuera, la voz del hombre volvió a sonar, más impaciente. Última oportunidad, mujer. Abre esa puerta. No quiero tener que sacarte a la fuerza. Mariela respiró hondo. Se acercó a la puerta. Tomó la pala con ambas manos. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Voy a hablar con él, susurró al grupo. No hagan ruido. Abrió apenas 1 centímetro de la puerta, lo suficiente para ver un ojo, un fragmento del exterior, y una sombra enorme. El hombre era alto, con barba descuidada, y una cicatriz que dividía su mejilla. Tenía una sonrisa desagradable, como si estuviera contemplando un juego que sabía de antemano que iba a ganar. Por fin, dijo con falsa cordialidad. Necesito que me entregues lo que encontraste. Y a los niños. Después, puedes seguir tu camino. Mariela sintió rabia. Pensar que aquel hombre creía que ella entregaría vidas inocentes como si fueran objetos la llenó de una fuerza inesperada. No voy a darle nada, respondió con voz firme. El hombre arqueó una ceja. Esa es una respuesta muy peligrosa para alguien que está sola. Mariela apretó la pala. No estaba sola. Los niños estaban detrás de ella. Y su propio hijo la esperaba en casa. El hombre dio un paso adelante. Última vez. ¿Dónde está la cajita? Mariela respiró hondo. Porque la respuesta de Mariela no solo iba a cambiar su vida, sino que encendería una cadena de violencia que terminaría con sangre en la nieve. El aire dentro del remolque se volvió denso, eléctrico, como si el mundo contuviera el aliento a la espera de lo inevitable. Mariela sostenía la pala con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido el color. El hombre afuera esperaba una respuesta, y su sombra proyectada sobre el metal parecía la de un depredador acorralando a su presa. La cajita, repitió el hombre, con un tono más seco. Sé que la encontraste. Mariela no sabía si era valentía o desesperación lo que se formó dentro de ella, pero dio un paso adelante y cerró por completo la puerta para hablar a través del metal. Lárguese, dijo, sin temblor en la voz. Esta familia no volverá con usted. Hubo un silencio extraño, denso, cargado, y entonces se escuchó el sonido. Clic. Un arma, amartillada. ¿De verdad quieres que esto termine así, mujer? Preguntó él, casi divertido. No vine solo por gusto. Cumplo órdenes. Y tú estorbas. El corazón de Mariela golpeaba tan fuerte que sentía sus latidos en los oídos. Por un instante, una imagen fugaz cruzó su mente. Su hijo, Tomás, sentado en la mesa de madera que él mismo había reparado. Su sonrisa. Sus manos pequeñas. Su vida simple. Él no podía perderla. No por esto. No por un secreto ajeno. Tomó una decisión. Giró hacia Lino y los otros niños, que la observaban en silencio absoluto. Ahora, susurró. Lino no dudó. Agarró a sus hermanos y corrieron hacia el hueco trasero. Uno por uno, desaparecieron en la oscuridad del bosque. Mariela contuvo la respiración hasta que el último pasó. Cuando escuchó el crujido de ramas y el suave chapoteo del arroyo, supo que habían logrado escapar. El hombre afuera golpeó la puerta. Ya me cansé, gruñó. Voy a entrar. Mariela dio un paso atrás, posicionándose justo frente a la entrada. Sabía que no tenía fuerza para derrotarlo. Ni agilidad. Ni armas mejores que una pala oxidada. Pero sí tenía algo que él no esperaba. Determinación de madre. La puerta se abrió de golpe, y el hombre entró con violencia, el arma apuntando hacia adelante. Sus ojos recorrieron el interior en un segundo. ¿Dónde están los niños? Escupió. Mariela levantó la pala y la blandió con toda la fuerza que le quedaba. El golpe no fue perfecto, le dio en el hombro y no en la cabeza, pero bastó para desequilibrarlo. El hombre cayó hacia atrás con un rugido furioso. Mariela aprovechó el instante y corrió hacia la salida, pero el hombre la agarró del tobillo, tirándola al suelo. Ella gritó, intentando zafarse, pateando con la otra pierna. No vas a arruinarle los planes al patrón, gruñó él, apretando con más fuerza.
Nadie se mete en sus asuntos. Mariela sintió su garganta cerrarse. Buscó a tientas algo, cualquier cosa, y encontró un gancho metálico oxidado. Lo agarró con desesperación. El hombre estaba a punto de levantarse, a punto de alcanzarla, a punto de cambiarlo todo. Y entonces ella actuó. Porque lo que Mariela hizo en ese instante la convertiría, sin saberlo, en fugitiva, y la llevaría directo al juicio que marcaría la vida de ella y de su hijo. El gancho oxidado pesaba poco, pero en manos de Mariela se convirtió en un arma nacida del puro instinto. Ella no era violenta. Jamás lo había sido. Pero cuando el hombre volvió a estirarse hacia ella, con esa expresión de dominio cruel, algo en su interior se volcó como un río desbordado. Sin pensarlo, Mariela levantó el brazo y clavó el gancho en el antebrazo del hombre. El grito que salió de su boca retumbó dentro del remolque, un rugido de furia más que de dolor. Él soltó su pierna, sorprendido, y Mariela rodó hacia un lado, jadeando, con las manos llenas de sangre ajena. El hombre se incorporó torpemente, tambaleándose. Sus ojos ardían con un odio tan intenso que parecían dos carbones encendidos. «Vas a pagar por esto», escupió entre dientes. Mariela retrocedió, apoyándose contra una pared, mientras trataba de pensar con claridad. Su visión era un torbellino de sombras, luz de luna filtrándose por las grietas y el rostro distorsionado del agresor acercándose de nuevo. Él levantó el arma. Directamente hacia ella. Mariela sintió que su corazón se detenía. Pero antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, dio un paso en falso. Su pie se enredó con la manta que cubría a la madre enferma. El arma se le resbaló y cayó al suelo con un golpe seco. Él se lanzó hacia ella, pero Mariela ya había reaccionado. Como si el tiempo se hubiera alargado, ella vio el arma a unos centímetros de su mano. No pensó. No razonó. Solo actuó. La tomó. La apuntó. Sus dedos temblaron en el gatillo. «Deténgase», gritó, su voz quebrada. «No se acerque más». El hombre soltó una carcajada ronca. «Tú no vas a disparar». Dio un paso. Luego otro. Su sombra creciente la envolvió. Mariela cerró los ojos y apretó el gatillo. El estruendo fue tan violento que el remolque vibró. El cuerpo del hombre se desplomó como un tronco cortado, golpeando el suelo con un impacto sordo. El silencio posterior fue absoluto, casi irreal. Solo la respiración entrecortada de Mariela llenaba el espacio. Ella bajó el arma lentamente. Miró sus manos. Y por primera vez entendió la magnitud de lo ocurrido. Había matado a un hombre. No por accidente. No en defensa improvisada. Sino en un acto definitivo. Lino apareció por la abertura trasera. Sus ojos se abrieron como platos al ver el cuerpo. ¿Está muerto? Mariela, con la voz rota, solo pudo asentir. El niño se mordió el labio. El patrón vendrá, susurró. Cuando él se entere, vendrá por nosotros. Por todos. Mariela sintió un escalofrío. Sabía que Lino tenía razón. Matar a ese hombre no había solucionado nada. Solo había encendido una guerra que no pidió. La joven madre, desde el suelo, abrió los ojos por un segundo y murmuró con voz ahogada. «Huyan, antes de que él llegue». Mariela se inclinó hacia ella, pero la mujer ya volvía a caer en la inconsciencia. El tiempo corría. El cuerpo del hombre sería encontrado. Y cuando eso pasara, el bosque entero se convertiría en una trampa mortal donde cada huella de Mariela y los niños sería una sentencia de muerte. El bosque recibía a Mariela y a los niños con un frío que mordía la piel y hacía que cada respiración pareciera humo escapando de un cuerpo aterrado. Habían abandonado el remolque a toda prisa, dejando atrás al hombre muerto, la sangre, y los restos de una vida que ya jamás podrían recuperar. Lino iba adelante, llevando de la mano a sus dos hermanos menores. La más pequeña, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, sollozaba en silencio. Mariela la tomó en brazos. Mi cielo, ya casi», susurró, aun sabiendo que ni ella misma creía en esas palabras. La luna estaba oculta entre nubes pesadas. El cielo parecía una sola mancha oscura, y el bosque, más profundo que nunca, se extendía ante ellos como una bestia dormida. Cada rama que crujía, cada sombra que se movía, hacía que el corazón de Mariela latiera más rápido. En su mente,
Las palabras del niño resonaban sin parar. El patrón vendrá. Y vendría. De eso no había duda. Siguieron el arroyo, tal como Mariela había indicado. El agua era helada, pero ofrecía un beneficio, ocultaba sus huellas. Durante un tramo caminaron dentro, con el agua llegando a los tobillos de los niños y a las rodillas de Mariela. Lino miraba hacia todos lados con los ojos muy abiertos. ¿Y si nos encuentra?, preguntó en voz baja. Él siempre encuentra a todos. No esta vez, dijo Mariela, más por necesidad que por convicción. Tú solo sigue caminando. A lo lejos, un ruido seco retumbó entre los árboles. Un disparo. Luego, gritos ahogados. Los niños se detuvieron al instante. Mariela contuvo la respiración. Sabía lo que significaba. Habían encontrado el remolque. Y el cuerpo. Y pronto, seguirían el rastro. El pánico comenzó a apoderarse de los niños. El más pequeño empezó a llorar abiertamente. Mariela se arrodilló y lo abrazó. Escúchame, dijo, sujetándolo por los hombros. Voy a protegerlos. No voy a dejarlos solos. Pero necesito que seas fuerte. Solo por un rato más. El niño asintió entre lágrimas. Lino señalaba algo con la mano temblorosa. Allá, mira. Entre los árboles, en la ladera opuesta, luces aparecieron, lámparas de mano moviéndose en línea. No eran cazadores ni viajeros. Era un grupo organizado. Y avanzaban rápido. ¡Rápido! Mariela ordenó. Fuera del arroyo. Tenemos que alejarnos de aquí. Subieron la ribera y se internaron en un sendero estrecho entre arbustos espinosos. Las ramas raspaban la piel, pero no podían detenerse. La respiración de Mariela era un torbellino descontrolado. Cada segundo, las voces se oían más cerca. Por aquí, gritó una voz masculina, potente. Las huellas están frescas. Mariela sintió que sus piernas flaqueaban. Pero aún así siguió corriendo. Pero entonces, algo peor que las voces o las luces ocurrió. El niño más pequeño señaló hacia adelante, con los ojos muy grandes. Doña Mariela, allí, hay gente. Ella levantó la mirada. Entre los árboles, silenciosos como estatuas, dos hombres armados bloqueaban el sendero. No venían de atrás. No venían del remolque. Estaban esperando. Los tenían rodeados. Mariela apretó a los niños contra ella, sintiendo el bosque cerrarse como una trampa. Porque lo que esos hombres venían a hacer no era capturarlos, sino asegurarse de que ni Mariela ni los niños volvieran a ver la luz del día. Los dos hombres armados no hicieron ruido al avanzar. Sus botas se hundían en la tierra húmeda sin dejar apenas huellas, como si conocieran ese bosque mejor que cualquier animal que lo habitaba. Mariela abrazó a los niños con fuerza, intentando protegerlos aun sabiendo que su propio cuerpo no era más que un muro frágil ante armas cargadas. Uno de los hombres habló, con voz fría como la sierra misma. Entrega a los niños, mujer. Y quédate quieta. No te haremos daño si cooperas. Mentira. Ella lo sabía. Ellos lo sabían. Hasta los niños lo sabían. Lino dio un paso atrás, interponiéndose entre Mariela y los hombres, temblando pero firme. No nos van a llevar, dijo, con la voz más valiente que podía reunir. El hombre más cercano soltó una risita. Mírenlo, igualito que su padre. Terco hasta el final. Mariela sintió un escalofrío que le subió por la columna. Ese comentario no era casual. ¿Qué hicieron con su padre?, preguntó, su voz cargando más rabia que miedo. El hombre ladeó la cabeza. Lo que ordenó el patrón. Lo mismo que haremos con ustedes. Todo ocurrió rápido. Demasiado rápido para comprenderlo. Uno de los niños tropezó. Lino gritó. El hombre de la derecha levantó su arma. Y entonces, un disparo retumbó en la montaña. Pero no provenía de los hombres. Venía desde detrás de ellos. El hombre de la derecha cayó al suelo de inmediato, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Su compañero se giró, apuntando hacia la oscuridad, pero otro disparo lo derribó antes de que alcanzara a ver quién estaba allí. Mariela, atónita, cubrió a los niños. Del bosque emergió una figura que ella reconoció incluso antes de que la luna iluminara su rostro. Tomás. Su hijo. Su niño. Ya no tan niño.
La voz se le quebró. ¿Qué haces aquí? Él bajó el rifle, respirando agitado. Mamá, te seguí. Vi las luces. Escuché los disparos. No podía quedarme en casa. Mariela sintió un choque brutal de alivio y terror. Tomás había disparado. Había matado a 2 hombres. Y lo había hecho por ella. El bosque quedó en silencio por unos instantes. Pero fue un silencio breve. A lo lejos, muy lejos pero acercándose, se escucharon más voces. Más luces. Una multitud. No había forma de huir. No después de 3 cuerpos. No después de que el patrón pusiera sus ojos sobre ellos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Interrogatorios. Arrestos. Acusaciones de asesinato. Y un juicio que parecía escrito antes de empezar. Los niños fueron llevados a un refugio del gobierno. La madre enferma no sobrevivió la noche. Y Mariela fue presentada como la instigadora de todo. Pero lo peor llegó cuando llamaron a declarar a Tomás. Él se levantó, con la voz quebrada pero firme, y dijo: si alguien debe cargar con la culpa, seré yo. Fui yo quien disparó. Mariela gritó que no. Que era su responsabilidad. Que la culpa era suya. Pero el tribunal ya había decidido. Madre e hijo. Culpables. Cadena perpetua por homicidio agravado. El patrón jamás apareció. Nunca hizo falta. Porque en aquel sistema torcido, la verdad no importaba. La justicia tampoco. Solo importaba acallar la historia. Y así, por intentar salvar a 4 niños olvidados en un bosque, Mariela y su hijo terminaron con una sentencia que nadie merecía. Y un destino escrito con la misma sangre que intentaron evitar.